Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos al compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos en este día a la meditación de la palabra. Mire, estamos en la playa. Vine con mi familia a compartir unos días de vacaciones y quiero mostrarles este hermoso lugar. Esto es Venezuela, que Dios nos regala y nos permite disfrutar en este momento. Y desde aquí vamos a compartir el Evangelio, vamos a leerlo y ahorita nos sentamos a explicarlo. Y quiero leerlo desde aquí para que usted vaya observando y meditando la palabra en medio de este lugar que Dios nos regala. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25. Gracias, Padre, porque los misterios del reino se le dio a conocer a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque eso te pareció bien. Para servir a Dios no se necesita de mucho dinero, no se necesita de ser rico, se necesita tener un corazón pobre y humilde. Los misterios del reino de los cielos se le han velado, se le han ocultado a la gente sabia, a los ricos de este mundo. Vamos a ver en este Evangelio cómo Dios escoge a la Virgen María. Y dice la Virgen María, el Señor se fijó en mi pequeñez. Vamos a ver en este Evangelio cómo San Pablo llega a decir, Dios tomó a lo torpe, a lo necio de este mundo para manifestar su gracia y se lo ocultó a los poderosos y a los grandes. Vamos a ver en este Evangelio cómo el rico Epulón, aunque tenía mucha riqueza y mucha fortuna, no llegó al cielo, mientras que el pobre llegó al cielo. Como Jesús dijo, bienaventurados los pobres, la gente sencilla, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las cosas que nos enseña este Evangelio es la humildad, la sencillez. No importa donde quiera que estés, no importa en el lugar que te encuentres, tú seas la misma persona. Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara de mi furor. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que los saquees y los despojes y los pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcanzaré la riqueza de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice, ¿acaso
¿Presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados, y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 93 vamos a responder todos. Señor, los malvados humillan a tu pueblo. Todos. Señor, los malvados humillan a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros, y degüellan a los huérfanos. Todos. Señor, los malvados humillan a tu pueblo. Y comentan, el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios. ¿Cuándo van ustedes a entender? Todos. Señor, los malvados humillan a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír, y el que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. Todos. Señor, los malvados humillan a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al hombre y dará un porvenir al honrado. Todos. Señor, los malvados humillan a tu pueblo. Aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y la has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo en medio de la naturaleza, en medio de este lugar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos asista, que nos acompañe, que nos ilumine. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría.
para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Estamos de vacaciones con la familia, pero la palabra de Dios no tiene vacaciones. Miren, estamos en la playa, aquí a la orilla del mar. Dios nos permite disfrutar de este lugar tan bonito. Dios nos permite disfrutar de este lugar tan hermoso. Y bueno, ahorita vamos a sentarnos para meditar la palabra de Dios, para compartir el Evangelio, de manera de que no nos distraigamos, podamos compartir. Y el sol está bastante fuerte, vamos a sentarnos, de manera de que todos podamos compartir. Vamos a buscar en la Biblia, mientras tanto, el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25. Dios da a conocer sus misterios a la gente humilde y sencilla. Bueno, vamos a meditar entonces este Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 25. Aquí hay otro paisaje bien bonito, mire, les muestro un poquito lo que es la naturaleza. Una playa aquí en Venezuela, un lugar muy hermoso que Dios nos ha permitido visitar y compartir en familia. Y bueno, está mi hermana, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis cuñados, y hemos podido venir a disfrutar en este momento y grabar la palabra de Dios. La queríamos hacer allá en el hospedaje, pero hay mucha bulla. Aquí hay viento, pero hay menos bulla. Vamos a meditar este Evangelio de Mateo 11, 25. El Evangelio de hoy enseña que Dios no necesita de mucho orgullo, no necesita de mucha preparación, no necesita de mucho intelecto. Aquí nos acompaña hasta el perro vino a acompañarnos aquí. No necesita de muchas personas con grandes títulos, necesita de mucha humildad y mucha sencillez. A veces tanto estudio, tantos títulos agranda e inflama. Yo les decía que un día me tocó ir a trabajar a una parroquia, donde cuando fui a recibir la parroquia había una pared como si le fueran caído a plomo, a bala. Tenía muchos huecos, muchos agujeros. Y cuando pregunté qué era eso, me decían, es que el padre que estaba aquí tenía muchos reconocimientos y medallas y diplomas, era muy estudiado, muy preparado. Y bueno, se llevó todos los títulos y dejó la pared llena de huecos. Me fui a revisar el libro de gobierno, donde están los matrimonios, los bautizos, había muy pocos. Era muy preparado intelectualmente, pero a la hora de dar, era muy poco lo que daba por la comunidad. Mi respeto para los estudiosos, sigan estudiando, mi respeto para esa persona. A mí me mandaron a estudiar, ¿qué vamos a hacer? Pero no el título, no la grandeza, no lo prepotente, no el orgullo, no las medallas, hacen que nosotros seamos distintos ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios nos hace distinto lo que vivamos, lo que podamos compartir. Jesús llega a decir en este Evangelio, te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque has escondido, has ocultado estas cosas a los sabios, a los entendidos, y se las has dado a la gente sencilla y humilde. Mire donde vino a nacer Jesús. Vamos a comenzar por ahí. Miren el lugar donde nació Jesucristo. Jesucristo no nació en un lugar lleno de lujos, no nació en un castillo. Vamos a buscarlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 6 y 7. El lugar donde Jesucristo nació fue en un pesebre. Y cuando tengamos la oportunidad de ir a la Tierra Santa, cuando tengamos la oportunidad de ir a Israel, le voy a volver a mostrar el lugar. Ahí en internet busque un día con el padre Marcos y ahí está el lugar donde nació Jesús. Un pesebre, una cueva, así como estamos aquí, en roca, en piedra. Así era la roca, así era la cueva. Así era el lugar donde Cristo nació. Y cuando Cristo nació, no fue recibido con lujo, no fue recibido con honores, no hubo lugar ni siquiera para él. Lo rechazaron de las casas. Fue en un establo donde hay animales, donde hay bueyes, donde hay ovejas. Ahí nació el rey. Y ese rey que nació en lo humilde, en lo sencillo,
hizo que la humanidad entera tuviera la bendición de la evangelización, de la predicación. Tanto amó Dios al mundo, dice San Juan 3:16, que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida y no se pierda. La salvación del mundo vino a través del niño Jesús, nacido en un pesebre. Y me llama la atención cuando los jugadores profesionales, las estrellas, los cantantes, los músicos, los que juegan cualquier deporte y son muy famosos hoy día, vienen de un origen humilde, vienen de un origen sencillo. Lo que pasa es que se les olvida la sencillez, lo que pasa es que se les olvida la humildad, pero no vienen de lo grande, vienen de abajo. Y Dios escondió las cosas a los sabios y a los entendidos y se las dio a la gente sencilla. Hay gente sencilla que se cree orgullosa y hay gente sencilla que se cree prepotente. Miren dónde nació Jesús. San Lucas capítulo 2 versículo 6. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Cuando nació el rey, nació en un pesebre. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y te las has revelado a la gente sencilla. ¿Dónde nació Jesús? En el pesebre. ¿Quiénes fueron las primeras personas que fueron a encontrarse con Cristo? ¿Quiénes fueron las primeras personas que fueron a encontrarse con el Señor? Pues los pastores. Y los pastores, gente iletrada, gente del campo, gente humilde también. En la región habían pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo les vengo a comunicar una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todos. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías. Miren cómo lo conocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿A quién se les apareció el ángel para decirles que Cristo había nacido? A gente humilde, a gente sencilla. ¿Cuándo vamos a entender nosotros que para servir a Dios no necesitamos de vanidades, no necesitamos de títulos, no necesitamos de grandes cantidades de dinero, no necesitamos de fortuna, no necesitamos de grandeza, necesitamos tener un corazón humilde y sencillo? Entre más es nuestra gloria, nuestra vanidad, más confiamos en la riqueza y menos confiamos en Dios. Entre más es nuestra pequeñez, más levantamos las manos al cielo y decimos: Dios, socórrenos, Dios, ayúdanos. Mientras usted pueda solucionar, solventar su vida y pueda salir de los problemas por su dinero, por su fuerza, menos necesitas de Dios, menos necesitas del Creador, menos hace oración. Tienes la vida arreglada, tienes la vida acomodada y no necesitas de tu Creador. El problema del dinero, de la fortuna, de la fama es que nos quitamos a Dios de lado, que apartamos al Señor para confiar más en la riqueza, más en el estatus, más en lo que tenemos. Pero entre más pobre y menos tenemos, más decimos: Señor, no tengo nada. Acudo a ti en esta hora de necesidad, ayúdame. Y Dios nos socorre y nos ayude. Y Dios nos ayuda más cuando más humildes somos. Y Dios nos deja más de lado cuando más prepotentes somos. Los misterios del reino se le ha revelado a la gente sencilla y humilde, no a los grandes. Miren, ¿se acuerdan de la Virgen María en el Magnífica? San Lucas capítulo 1, en el versículo 48. San Lucas capítulo 1, versículo 48.
la Virgen María cuando dice el Magnífica, y después saltamos al 52. Dice la Virgen María en el versículo 48, porque se fijó en la humildad de su esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Señor se fija en la humildad, en la sencillez de la Virgen María. Y dice ella, todas las generaciones desde ahora me llamarán feliz, porque se fijó en la humildad de su esclava, en la sencillez. Cuando Dios fue a escoger a la Virgen María, no escogió a una mujer de un reino, a una mujer con dinero, no. Escogió la humildad de una esclava, de una mujer humilde y sencilla, que vivía por allá en un pueblito, en Belén, que vivía por allá en un pueblito de Jerusalén, que Dios le mandó al ángel al 6º mes a la ciudad de David para decirle que de ella iba a nacer el Salvador. Dios la vio a ella y dice la Virgen María, Dios se fijó en mi humildad, en cómo vivía, en cómo servía, en cómo hablaba. Hoy día nosotros debemos quitarnos un poco esa imagen de la Virgen María llena de joyas, llena de adornos, llena de prepotencia, y ver a la Virgen María humilde y sencilla. No una mujer vanidosa, una mujer servicial que al 6º mes fue a visitar a su prima Isabel allá que se daba a luz en San Lucas 1:48. Una mujer humilde y sencilla que allá a los pies de Jesús estaba en el momento que dice San Juan 19, 25, 27, que Jesús estaba muriendo en la cruz, que se presentó con Jesús y lo acompañaba a todos lados. Dios se fijó en la humildad de su esclava. Y el versículo 52 dice, derriba del trono a los poderosos y exalta a la gente humilde. Miren, yo se los he dicho y hoy se los repito. Lo que se levanta como palmera, se cae como coco. Lo que se levanta en el orgullo, en la prepotencia, en la vanidad, tarde o temprano se viene abajo. Tarde o temprano se viene al suelo. A nosotros nos impacta y nos impresiona lo grande, lo prepotente, lo hermoso, lo majestuoso que hace el ser humano. Pero eso no es todo en la vida. Dice la Biblia, destronó a los poderosos, a los portentados, y a los humildes los levantó. Gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado los misterios del reino a la gente grande del mundo y se lo has revelado a la gente sencilla. Así te ha parecido bien. Es la oración que Jesús hoy hace al Padre. Yo les decía, y nunca me cansaré de repetirlo, el día que el campesino estaba reunido con nosotros, un finquero, una persona de campo, y el padre los estaba regañando. Yo era vicario, el párroco los estaba regañando y el campesino se puso bravo y le dijo, ven acá, padre, yo le voy a decir una cosa a usted, con todo el respeto, pero se lo voy a decir. Ustedes estaban haciendo una iglesia, estaban construyendo una iglesia bien bonita, y le dijo, nosotros los pobres, que usted nos está tratando mal y nos está regañando ahorita, simplemente porque en esta vez no colaboramos. Nosotros somos sus catequistas, nosotros somos los que le ayudamos aquí en la limpieza del templo, somos sus sacristanes. Nosotros los pobres, nosotros los humildes, somos los que le hacemos la comida, somos los que estamos construyendo, damos la mano de obra. Y nosotros al año le regalamos 2 y 3 animalitos para que usted, 2 becerros o vacas para que usted construya esto. Y usted está emocionado porque el rico le regaló un becerrito chiquitico de marca, de raza, y ese rico se lo da de lo que le sobra. A nosotros le damos de lo que nos falta. Y el padre más nada guardaba el silencio, agachaba la cabeza, y yo decía, dígale más. ¿Se acuerdan de las viudas? Cuando fue la viuda a presentar las moneditas en el templo y llegaban los ricos y echaban mucho. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Yo les aseguro que esta viuda en su pequeñez echó más que todos, porque ellos dan de lo que les sobra, ella lo que tenía para vivir. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque los misterios del reino se le oculta a la gente grande y poderosa.
y se le da a la gente sencilla. Las personas que más sirven en la iglesia, las personas que más ayudan en los templos, ¿saben quiénes son? Los más pobres, los más humildes, los más sencillos. Amas de casa, albañiles, jardineros, costureras, aquellos que atienden de meseros en los restaurantes, aquellos que están sirviendo, limpiando los baños, ahí están en la iglesia trabajando. Los que más sirven y más ayudan en los templos, los que más ayudan en las parroquias, no son la gente grande. ¿Usted cree que uno orgulloso, un prepotente o un rico se va a ensuciar las manos limpiando un baño en su parroquia? ¿O se va a bajar de donde está, de su casa, de su mansión, y se va a ir a servir a un retiro? ¿O un rico del mundo va a dejar su riqueza y su comodidad y se va a ir a limpiar la iglesia y a quitar las telarañas? ¿O un rico va a dejar todo lo que tiene y se va a ir a predicar la palabra y se va a ir a evangelizar? No, el rico tiene sus ocupaciones, el rico tiene sus cosas. A mí me da risa porque a veces la gente me llama y me dice, padre, nosotros queremos ir para Venezuela, pero ¿cómo hacemos con el trabajo? No podemos dejar el trabajo. Somos jefes, padre, y como somos jefes tenemos empresa, y si dejamos la empresa, pues entonces puede ser que nos roben o pase algo. ¿Cómo hacemos, padre? ¿Cómo hacemos para ir a Venezuela? Yo le digo, mejor ni vengan. ¿Qué van a venir aquí? Si vienen a Venezuela y van a estar pendientes allá de sus cosas, si vienen a Venezuela y van a estar pendientes de su casa, mejor no vengan. Cuando vengan para acá, dejen todo lo que están haciendo, vénganse a predicar, vámonos a una olla solidaria, vámonos a evangelizar, vámonos a llevar la palabra. Los misterios del reino se le da a la gente sencilla. Hágame el favor y pregúntele al párroco de su parroquia o al seminarista de su parroquia. Hágame el favor y le pregunta al padrecito que usted conoce de dónde viene, a ver si nació en cuna de oro, a ver si nació con todas las comodidades. Hágame el favor y le pregunta. Hágame el favor y le pregunta al párroco de su parroquia dónde está su familia, dónde está su mamá, su papá, si son ricos y son pobres. Pregúntele. Para que usted se dé cuenta que la mayoría de los sacerdotes venimos de rancho, venimos de abajo. A algunos Dios les ha bendecido y les ha dado muchas cosas. Otros han recibido y han regalado, repartido todo lo que han tenido. Pero Dios no los deja morir de hambre. La mayoría de los curas, de las monjas, de los seminaristas, de los que evangelizan y llevan la palabra, son gente humilde, gente sencilla, como Cristo, y son los que conocen los misterios del reino de los cielos. Son los que conocen las cosas de Dios. Y es lo que yo le he pedido a Dios y les pido a ustedes que me ayuden a orar. Ahorita que me voy a España, no conozco la realidad de España. He ido en algunas ocasiones, pero no me gustaría volverme orgulloso. No me gustaría predicar para que nadie me entienda. No me gustaría que los misterios del reino no se me revelen solamente porque es un país del primer mundo, mi respeto. Porque es lo máximo con lo mito, no. Me gustaría mejorar mi homilía, mejorar la reflexión, mejorar la comparación, la lectura de la palabra de Dios. Los misterios del reino se le da a la gente sencilla, humilde. Debemos aprender mucho de la gente humilde. Debemos aprender mucho de la gente sencilla, que tiene bastante para enseñarnos, bastante para darnos, y no ser personas que dejemos de aprender de ellos, que dejemos de aprender de las personas humildes y sencillas. Dice la Biblia, versículo 52, derribó a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes. Miren, hay una cita bíblica que quiero que busquemos y está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Esta cita bíblica me gusta mucho porque San Pablo enseña a los corintios, Primera de Corintios 1, 27, enseña a los corintios que Dios escogió a la gente humilde y a la gente sencilla para que la gente prepotente y grande tuviera una lección, recibiera una enseñanza. Dios llamó a lo del mundo que era considerado vano, era considerado rechazado, era considerado apartado para confundir a la gente sabia. Me gusta mucho porque a veces nosotros tratamos mejor al que está mejor vestido, al que está más pulido, al que viene en mejor carro, tiene mejor ropa, que a la gente humilde y a la gente sencilla. Y Dios escogió a la gente humilde y sencilla para confundir
a los sabios y a los entendidos. Mire cómo lo dice San Pablo. Primera de Corintios 1:27. Dios ha elegido lo que el mundo consideraba necio para avergonzar a los sabios. ¿Qué escogió Dios? Lo que el mundo consideraba necio, desechable, apartado, fastidioso, que no les gustaba, para confundir, para dejar a los sabios sin sentido y decir lo que decían de Jesús. ¿Se acuerdan? En Marcos 6, Marcos 3:6. ¿Se acuerdan de Jesús? ¿De dónde le viene a este tanta sabiduría? ¿Y de dónde le viene a ese poder de hacer milagros? No es María, su madre, no son sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón, y su hermana no está entre nosotros. ¿De dónde pues habla de esta manera? Dios llamó a lo necio de este mundo para confundir, para que los sabios, para que los eruditos no comprendieran nada, para que se confundieran. Eso lo hizo Dios. Gracias, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos y te la diste a la gente sencilla, de quien nosotros aprendemos todos los días, del humilde. El rico tiene nevera comida en la nevera, tiene cocina, tiene gas, tiene de todo. Y el pobre tiene que ir a cortar leña para encender la candela y hacer la comida. Tiene que vivir del día al día y cuando no tiene le dice, Dios, acuérdate de mí. Y en la tarde tiene la comida, Dios le proveyó y le dio el alimento. Si el rico no tuviera dinero, se quita la vida, cae en depresión, se quiere desaparecer. Si el pobre no tiene dinero, dice, confío en Dios, estoy tranquilo, nada tengo. El día que me muera no me preocupo de nada. Y el rico y el sabio, el entendido, anda preocupado haciendo su herencia y haciendo sus papeles. A este le dejo esto, a aquel le dejo esto. Nosotros debemos aprender que Dios escogió lo que el mundo consideraba necio para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los sabios. Y ha tomado lo que es débil de este mundo para confundir a lo fuerte. Y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir a lo fuerte. Dios tomó la debilidad del hombre, Dios tomó la pequeñez del hombre para que los grandes se confundieran, para que los grandes se engañaran, para que los grandes dijeran, ¿y cómo los pobres pueden vivir si no tienen ni cómo vivir? ¿Y cómo la iglesia está llena de pobres, de gente humilde, y nosotros que tenemos tanto no somos tan felices como ellos? Bueno, recuerden la historia, no sé si de acuerdo, un día las conté. Un día el papá le dijo al hijo, haga la maleta porque nos vamos para darle una lección. El niño tenía todo, pero era un niño desagradecido. Y el papá quería darle la lección. Y el papá tenía un amigo en el campo que tenía una casita de lata, viejita, dañada, y se fue a visitarlo. Y se fue el rico con su hijo en su carro bien bonito y llegaron al rancho, a la casa del pobre. Y cuando llegaron al rancho, a la casa del pobre, salieron 4 perritos ladrando y brincando y dando vueltas a recibirlos. Y cuando se bajaron del carro, vino el señor con 5 hijos detrás de él a saludar al amigo. Cuando se fueron a comer, no tenían que comer, agarraron la gallina, la mataron, la prepararon y se la comieron. Cuando era la hora de bañarse, no había agua, se fueron para un río, se metieron en el río, se bañaron. Cuando llegó la hora de dormir, no tenían casi techo, se acostaron a dormir y se miraba al cielo. Y al otro día igual. Y dijo el hombre, ya mi hijo aprendió la lección, ya mi hijo sabe valorar lo que tiene.
nos vamos para la casa. Y en el camino le dijo el papá, hijo, ¿aprendiste la lección? Le dijo al niño, ¿cuál lección? Lo rico que somos y todo lo que tenemos. Y el niño le dijo, no, papá, no somos ricos. Ricos son ellos. Mientras que en la casa tenemos un perrito encerrado, ellos tienen 4 perros en libertad. Mientras que en la casa nosotros tenemos comida en el refri, ellos tienen su comida en el campo, ahí la sacan. Mientras que en la casa tenemos alberca, ellos tienen un río grandísimo donde corre el agua y usted puede bañarse por todo el río. Mientras que en la casa el techo tapa el cielo, ellos tienen las estrellas y pueden verla. Dios escogió lo humilde, lo necio de este mundo para confundir a lo grande, a lo prepotente. Para servir a Dios necesitamos corazón, necesitamos cariño. Dice la Biblia, lo vuelvo a repetir, Dios ha elegido lo que el mundo consideraba necio para avergonzar a los sabios. Y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Para que nadie diga, yo sí soy capaz, yo sí tengo fuerza, yo sí tengo poder, yo hice esto. Dios escogió a lo más humilde, a lo más sencillo. Y eso es lo que trata este evangelio. Le voy a leer el evangelio para que ustedes vean cómo el evangelista enseña que ningún mortal podrá sentirse agrandado delante de Dios. Podrá sentirse delante de Dios el más grande y el más prepotente y el más orgulloso, porque Dios tomó lo humilde y lo sencillo para confundirnos. Miren, San Mateo capítulo 11, versículo 25. Oído al tambor. En aquel tiempo Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido, ocultado estas cosas a los grandes, a los sabios y a los entendidos, y las has mostrado y revelado a la gente sencilla. ¿Cuáles cosas? Las cosas del reino de los cielos. Mientras que los pobres se casan, los ricos no se quieren casar. Mientras que los pobres cumplen con sus sacramentos, bautizan a sus hijos, le dan su primera comunión, van a la confesión, los ricos ni a la iglesia se acercan para recibir la Santa Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el alimento de la vida eterna. Mientras que los pobres van a decirle a Dios, ayúdame, Señor, en la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, y tienen los domingos tiempo para ir a misa con sus hijos, los ricos tienen que ir a trabajar los domingos y no pueden compartir con su familia y no pueden ir a la iglesia, a la casa del Dios vivo. Mientras que los pobres después de la misa dicen, voy a quedarme otro ratico en la iglesia y voy a compartir y voy a estar con mi familia y voy a estar en la catequesis, y los ricos dicen, no tengo tiempo, no puedo, tengo mucho trabajo, tengo muchas obligaciones, tengo muchos compromisos, tengo muchas responsabilidades. Los misterios del reino de los cielos se le han ocultado a la gente grande y entendida, y se le ha revelado a la gente sencillita y humilde. Mientras que los pobres pueden comer en una mesa y todos cerquita y a veces no caben en la misma casa, los ricos comen en sus mansiones, en camas separadas, en cuartos separados, en lugares separados y no pueden compartir. Dice la Biblia que los misterios del reino no necesitan de grandeza, no necesitan de prepotencia,
No necesita que usted ande teniendo títulos en filosofía, títulos en teología, títulos en las escuelas, en las cosas de Dios, para poder predicar la palabra de Dios, para evangelizar el mensaje. Ustedes tienen un sacerdote al frente que no tiene ningún título y predica la palabra de Dios por todos lados, por todo el mundo. Cuando hay tantos que tienen sus títulos pegados allá en las paredes y allá con tornillos y allá con bordes de oro, que no para predicar ni siquiera son capaces de hacerlo, y cuando predican la gente queda dormida y no quieren escucharle. No importa los títulos que tenga, los misterios del reino de los cielos no se le revelan a la gente orgullosa y prepotente, sino a la gente humilde. El mensaje del evangelio es este. Y miren lo que dice Jesucristo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has ocultado, es decir, no se lo has revelado el misterio a la gente orgullosa y grande, sino a la gente sencilla. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, dice Jesucristo. Todo está en las manos de Cristo. Y Cristo se las revela a quien Él quiere. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a llamar a sus apóstoles? ¿A cuántos llamó? ¿A quiénes llamó? Fue Jesucristo allá donde estaba el rey, fue Jesucristo donde estaba Herodes, le dijo: vengan para acá ustedes y acompáñenme, vengan para acá ustedes, que ustedes van a ser mis enviados, ustedes son los que yo voy a mandar. O fue Jesús al palacio y en el palacio escogió a los que seguían allá, a los sumos, a los reyes. O fue allá a la casa del sumo sacerdote y llamó. No. ¿A quién llamó Jesús? A Pedro, a Santiago, a Pedro y Andrés, hermanos. Pedro, que lo negó, que era atravesado, que en una ocasión le dijo: ni se le ocurra morir, porque eso no lo va a permitir Dios. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. A Santiago y a Juan, que ya querían quemar a los samaritanos, aquel pueblo de samaritanos haga fuego, haga que el fuego del cielo baje y los queme. Y Jesús no se lo permitió. Llamó a Judas Tadeo, que era un pelearín que tenía pelea. Llamó a Mateo sentado en la mesa de recaudador de impuestos. ¿A quiénes llamó Jesucristo? Cuando llamó a un rico, cuando le dijo a los joven rico: mire, vende todo lo que tiene, el dinero del pobre, después vámonos, sígueme. El rico le dijo: no, yo a usted no lo voy a seguir. Cuando Jesús llamó a la gente poderosa, no le hizo caso. Cuando Jesús llamó a la gente grande de ese tiempo, no le obedeció. Pero cuando Jesús llamó a la gente pequeña y humilde, sí le obedeció. Y a ellos le manifestó el misterio del reino. Y a los pobres, un día estaba Jesús hablándole a 5,000 hombres humildes y sencillos, sin contar mujeres y niños. Y a ellos les habló de los misterios del reino de los cielos. Y a ellos fue a los que les predicó. ¿No ve que Jesús le predicó a la gente más humilde? La gente que seguía a Jesús ni para comer tenía. Y Jesús le tenía que dar de comer. Las mujeres que seguían a Jesús gastaron todo siguiendo a Jesucristo. ¿Se acuerdan de la sirofenicia? Que un día fue a encontrarse con Jesucristo. Pobre, humilde, pagana. Y Jesús no le quería ayudar. Y le dijo: también los perritos comen las migajas que comen, que caen de la mesa de sus amos. Y mujer, qué grande tu fe, la ayudó. El mensaje de Jesucristo fue dado a la gente sencilla. Por eso usted no se preocupe de que un rico no vaya a misa. Usted no se preocupe de que un poderoso no vaya a la iglesia. Ellos ya tienen su consuelo. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Y se acuerdan del pobre Lázaro y el rico Epulón? En la tierra Lázaro recibió males. En la tierra Lázaro recibió golpes, enfermedades. En la tierra Lázaro le fue muy mal. Y una vez que Lázaro se murió, fue llevado al cielo, al seno de Abraham. Y el rico recibió bienes. Y el rico recibió gloria. Y el rico recibió poder, recibió de todo. ¿Y para dónde fue el rico? Para la quinta paila. No envidiemos nunca la vida de una persona que tiene y se apartó de Dios. No envidiemos nunca la vida de una persona que tiene bastantes riquezas y aleja su corazón de Dios. Ese es el hombre más desdichado. Escuchaba un padre que decía: si al pecador en su camino de pecado siempre le va bien, qué desgraciado es.
qué hombre tan desdichado, porque en esta vida le irá bien en todos sus asuntos, porque en esta vida le irá de maravilla, pero en la otra vida pagará paso por paso los pecados cometidos. No nos preocupemos nosotros porque la gente poderosa y grande del mundo no se acerca a Dios. De ellos se encarga Dios. Ahora reciben su consuelo como el rico Epulón. Preocupémonos si los pobres y los humildes no se acercan al Señor. A ellos tenemos que ir a predicarle. A ellos tenemos que ir a evangelizarle. Preocupémonos si la gente sencilla no se acerca a Dios, porque a ellos hay que irle a llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos saber que la evangelización más exitosa del mundo, la iglesia la está haciendo en este momento en África, donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay bastante hambre y necesidad. Y es donde la gente más cree en Dios. Mientras que el hombre más pobre y más humilde es, más cree en Dios. Mientras el hombre es más rico y más poderoso, miren cómo está España, menos cree en Dios. Puede en Europa estar el Papa, puede en Europa haber muchos obispos y sacerdotes, puede en Europa estar la cuna de la fe, el lugar donde perdieron la vida tantos mártires, pero por ser un país primermundista que lo tiene todo, que ha ganado dinero, que tiene comida, que tiene todo y no le falta nada, se ha olvidado de Dios, se ha apartado de Dios. Y por eso en Europa, y yo lo voy a mostrar cuando esté allá si Dios quiere, las misas, la gente que va a la misa es poca, la gente que va a la iglesia son los abuelitos, los viejitos. Los jóvenes que tienen su dinero, que tienen su futuro ganado, no se acercan a la iglesia. Los ricos tampoco. Mientras que las iglesias aquí en Venezuela, mientras que las iglesias en África se llenan y van muchas personas y se acercan al templo y se acercan a la iglesia a encontrarse con Dios, allá en esos lugares se apartan. Mientras más confiemos en la riqueza, mientras más confiemos en el poder, mientras más confiemos en lo que tenemos, más nos alejamos de Dios, menos lo necesitamos. Por eso nunca le pidas a Dios ser poderoso, ser grande. Pídale a Dios tener lo necesario y que nunca me aparte de Él y que nunca me aleje de Él. Las cosas del reino de los cielos se le revela a la gente sencilla. Y este domingo que vayas a misa, y este domingo que vayas a la iglesia, date cuenta que a la iglesia va gente humilde, que a la iglesia va gente sencilla, que a la gente va gente pobre, que en un carro llegan hasta 10 personas, 8 personas, 7 personas, 4 personas, que a la iglesia, que a la casa de Dios, la gente no llega en avioneta y no llega en aviones y no llega en limusinas, a menos que sea una quinceañera o un matrimonio. A la iglesia llega la gente a pie, llega la gente en bus, llega la gente, bueno, les decía en estos días de los monaguillos. Pasó diciembre y los monaguillos me dio ternura porque ellos no tenían cómo ir de la casa a la iglesia y le regalamos más de 20 bicicletas a todos los monaguillos que teníamos y a los sacristanes. Y esos niñitos bien contentos y bien felices me decían, padre, no teníamos cómo venir a la iglesia, ahora tenemos bicicleta para venir a la misa. Llegaban a pie a la iglesia. Cuando yo me pongo en la puerta y veo la gente llega caminando, llega en moto, llega en bicicleta, uno que otro llega en carro. Pero los ricos a misa no van, pero los poderosos a misa no van. Y en la parroquia donde estoy trabajando me dicen, yo para allá no voy porque allá la parroquia es peligrosa. Yo para allá no me acerco. Quisiera escucharlo, padre, quisiera verlo, quisiera ir con usted a la misa, pero yo no voy, yo no me arriesgo. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si me da miedo, si me da susto? Dios ocultó las cosas del reino a la gente sabia y entendida. Entre más sabio, entre más entendido, entre más orgulloso y prepotente nos volvamos, ustedes y yo nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios. Sea conforme con lo que tiene, pídele a Dios lo necesario para vivir, lo que Dios le haya dado. No ande usted deseando los bienes ajenos que otros tienen, por el contrario, sirve a Dios ahí donde estás, con tus condiciones. Si en el mundo lo desemplearon, lo votaron, lo sacaron, acércate a tu parroquia y dile al sacerdote, yo no sé hacer mucho, pero quiero dar catequesis. Yo no sé cantar, pero quiero aprender. Yo no sé hacer nada, pero por lo menos quiero ser monaguillo, quiero ser sacristán. Sirve a tu Dios, sirve a tu Señor en esta tierra, hazte amigo de Dios
para que en la otra vida un día nos reciba lo que dijo Jesucristo: las cosas me las dio Dios, nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, solo el Hijo, y aquel a quien el Hijo se la quiera revelar. Y Dios revela los misterios del reino a la gente sencilla y humilde. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, antes de dar la bendición, estamos de vacaciones, estamos aquí en la playa, ustedes están viendo, estamos compartiendo en familia, vine con mi familia a compartir durante estos días, pero la fe no tiene vacaciones, no podemos darle vacaciones a la fe, por eso tenemos que compartir la palabra de Dios. Y cuando usted vaya de vacaciones, siempre acuérdese de Dios también, siempre acuérdese de la iglesia, siempre acuérdese de la misa, porque a veces llega el domingo y estamos de vacaciones y pensamos que donde yo voy no hay iglesia. Claro que sí, siempre habrá un lugar para Dios, siempre habrá un momento para el Señor, siempre habrá un momento para compartir la palabra de Dios, para compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nunca te apartes de las cosas de Dios, nunca te alejes de los caminos de Dios, porque Dios nunca se aleja de nosotros. Vamos a pedirle pues a Dios que nos dé la bendición, vamos a recibir la bendición de Dios Todopoderoso en este lugar, dándole gracias al Señor que nos ha dado la vida, que nos ha dado este momento de compartir y de estar aquí viviendo en familia. Y bueno, también con ustedes quiero compartir esta experiencia y predicar la palabra. Mañana continuamos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.